es el momento, todos aprendemos en estos espacios, a Dios cada uno le va hablando algo distinto, y justamente estos momentos son los cuales nosotros podemos ir retroalimentando ese aprendizaje. ¿Sí, Sarita? Bien. Excelente. Bueno, pues vamos a comenzar entonces este curso, que ha sido, bueno, lo hemos leído todo el capítulo 3. Les animamos a que puedan comprarse el libro, es muy enriquecedor. Y bueno, así se llama, el padre ejemplar. Ya está. Bien. ¿Cuántos de nosotros, antes de llegar a la iglesia, o tal vez ya algunos venimos de una generación que ya ha participado de estos espacios de la iglesia? Sin embargo, también podemos ver el otro lado, ¿no? Que es la parte donde tal vez la paternidad no es tan, tal vez, notoria o no está muy bien desarrollada. Y eso ha generado un sinfín, pues, de hechos, ¿no? Como, por ejemplo, saber que desde que nace un niño hasta el fin de la adolescencia, mayormente enfrenta modelos de autoridad femeninos en el hospital, la escuela, diversión, iglesia. En todo el mundo existe una crisis de liderazgo y productividad que brota básicamente de una crisis de hombría. Sarita. Así es, ¿no? Y no creo que en el libro dice estadísticas, ¿no? Pero hace falta ver a nuestro alrededor nada más, ¿no? De repente vecinos o los que tienen hijos en la escuela de sus hijos, que normalmente es la mamá, ¿no? La que está con el pequeño. Claro que sí hay algunos casos que el papá, pero lo ideal y el modelo de Dios es que estén los dos, ¿no? Pero acá habla de estadísticas tan grandes, ¿no? En las cuales el papá no está participando de repente en esa educación, formación de las distintas áreas que de ahí lo vamos a poner. Y es verdad, ¿no? Lo vemos demasiado seguido y qué bueno que aprendamos, como les dije, primero para mejorar y segundo también para que podamos orientar a más personas que de repente en la ignorancia eh, hacen eso, ¿no? Yo soy uno de esos casos que, bueno, todas somos 5 hermanas y hemos vivido sin nuestro papá, ¿no? De manera física. Mi mamá fue la única que llevó, digamos, todo eso, ¿no? Y es notorio, justo acá hay una estadística bien alarmante, ¿no? Que dice que el 60% de las familias de hoy no tienen padres, ¿no? 60%, o sea, más de la mitad, ¿no? Y bueno, no sé de qué año habrá sido el libro, pero seguramente debe ser de algunos años anteriores, ¿no? De repente esa estadística ha subido, ¿no? ¿Quién sabe? Así es. Y ahí hay justamente un versículo, que es Santiago 4:17, y lo vamos a leer. Así es. Así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Normalmente nosotros podemos ver la paternidad como algo optativo, ¿no? Como por decir, bueno, a mí no me tocó el padre que yo tal vez quería, por ende yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Sin embargo, como mencionaba mi esposa, Sara, las estadísticas son bastante duras, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, de los hombres, de los hogares sin padre, proviene el 63% de suicidios juveniles. Y adicionalmente el 71% de los expulsados de las escuelas y el 80% de las personas que han sido o son violados, ¿no? En el Perú, por ejemplo, hay 7.000 violaciones y 100.000 casos de violencia familiar cada año. Son estadísticas bastante alarmantes. Y adicionalmente, pues que el padre no solamente termina impactando o dando libre libertad para que el hijo se vea afrontándose hacia el mundo de una manera muy drástica, sino que también termina siendo una maldición en estos tiempos y una puerta abierta para cualquier sinfín de accidentes que podría tener, ¿no? Así es. Y bueno, eso de acá me encantó, que dice la madurez no viene con los años, viene con la aceptación de responsabilidades. Y en el libro, bueno, sería lindo, como les digo, que lo revisen, pero dicen pues que hay personas inmaduras, bueno, en distintas áreas, ¿no? Pero con respecto a esto de la paternidad, que no importa la edad, ¿no? Pueden ser de 5 años, 20, 40 o hasta más, porque no aceptan la responsabilidad, ¿no? Y bueno, en este caso, que habla de la paternidad, es que no asumen, ¿no? La responsabilidad de repente. Habla de las características de un niño, que un poquito les voy a comentar, qué es lo que características de un niño en el mal sentido, ¿no? Porque también hay cosas buenas de los niños, ¿no? Pero en este caso en el mal sentido, como que cree que el universo
gira en torno a él, ¿no? Que es indiferente de repente a las necesidades de los demás, que hace de repente rabietas si no lo complacen, que es irresponsable, y entre otras cosas más, ¿no? Una de las cosas que nos hace un llamado del versículo de Santiago es a poder tomar responsabilidad, ¿no? Hoy en día la paternidad se ha convertido en algo, si me tratan bien o si en casa terminan dándome lo que a mí me gusta, si ahí yo reconozco eso, voy a ser un buen padre. Sin embargo, el llamado es a poder mostrar la madurez cuando o muestra un hombre la madurez cuando en realidad suple las necesidades de su familia, no solamente económicas, sino también afectivas y de desarrollo espiritual. Como bien decía mi esposa, ¿no? Por eso hay niños de 5, 10, 15, 20, 40 y 50 años y más. ¿Qué quiere decir esto? Que al final hay hombres que nunca maduran, ¿no? Hay personas o eso hemos visto, pues, que al final tienen de repente una edad pero no muestran esa madurez, ¿no? Y eso también hace un llamado. Aquí en el punto 5, que está en la pantalla, por ejemplo, menciona, Adán se negó a asumir su responsabilidad y fue echado de su hogar. Vamos con la siguiente acá. Aquí tenemos. Así es. Vamos a dar algunos ejemplos. Bueno, ahí dice el mandato del padre, ¿no? Habla de niveles de relación del padre con el hijo. Y miren qué importante saber esto. Creo que las personas que no conocíamos a Dios antes, o la gran mayoría que simplemente, no sé, nunca ha llevado algún curso, ¿no? De familia, y como todos nosotros aprendiendo, hay 4 niveles, ¿no? La biológica, que es por el simple hecho de que te concibió, ¿no? De que fuiste parte de eso, ¿no? La otra es la material, que es la que normalmente suelen suplir, ¿no? Que es, no sé, la educación, vestimenta, el alimento, pensando que eso es lo único necesario, ¿no? Pero también hay 2 más que es muy, muy importante y que marcan en la vida de un hijo, ¿no? Que es la provisión emocional, que se basa más que todo en que te tenga confianza, ¿no? La calidad con la cual tiene el padre con el hijo, la confianza, el intelecto, dice también acá, ¿no? Y la última, que es la provisión espiritual, ¿no? Que es impartir los principios que Dios manda. Y yo creo que no sé si todos o muchos, no los conozco, sus historias, no sé, que algún día las voy a conocer y me da mucho gusto que podamos compartir. Pero hay algunos que hemos llegado al nivel 1, ¿no? O al nivel 2. Y qué bueno es saber para poder hacer las cosas mejor, ¿no? Para no recaer, digamos, en eso, en los errores de nuestros padres, abuelos, y tener los 4 niveles como Dios manda. Cuando justo le mencionaba mi esposa estos 4 puntos, yo recuerdo que en caso con mi padre, yo solamente podía experimentar la primera, ¿no? La biológica. Pero las siguientes, si bien las he experimentado, como la material, la emocional, hasta la emocional he podido llegar, no era consciente que eran unas áreas a desarrollar. Pero ahora que ya puedo ver el esquema claro, por ejemplo, ¿no? Hay algunos casos donde el padre biológico abandonó a su hijo y está ahora a cargo de de un padre que Dios puso, pero de manera que este padre puede cumplir tanto la relación de provisión material, la provisión emocional y por supuesto la provisión espiritual, ¿no? Yo pensaba que no, es que si no es biológica, no es padre. Sin embargo, aquí nos hace un llamado y una reflexión a no solamente dejarse sesgar por el hecho de que ser padre es tener una relación solamente biológica, sino va más allá. Y aquí cuando mencionaba sobre Adán, que se negó a asumir su responsabilidad y fue echado de su hogar, cuando Adán mordió la manzana, pues le echó la culpa. Se le dijo, no, ella fue la que me dio la manzana, no fui yo. Sin embargo, llama a una responsabilidad, porque al final, cuando llegue el momento en el cual tengamos nuestro encuentro con Cristo, vamos a ser también llamados, ¿no? Y nos van a decir, nos van a pedir cuentas a nosotros como cabeza de hogar, y nos van a decir qué es lo que sucedió, si hicimos una buena o mala labor, o si tal vez tuvimos que mejorar, pero al final toda la responsabilidad recae sobre nosotros los padres. Y aquí hay una frase del doctor Edwin Lewis Cole que dice, tu cuidado por los demás es la medida de tu grandeza. Así es. Así es. A ver, creo que algunos están con su cámara apagada, pero quiero aprovechar, no conozco a Blanquita, pero ya que la veo ahí tan linda,
sonriente. A ver si nos puedes ayudar, Bella, a leer lo que está en pantalla de Génesis. Ok. Ahorita les leo. A ver, el hombre es finalmente el responsable. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios, el Señor, estaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Génesis 3, 8, 9. Gracias, Blanquita, muchas gracias. Como dice ahí, llamó al hombre, ¿no? Digo, por ahí lo único, porque Dios también habla inglés. Eso, Como decía nuestro tutor yes. eso, la máxima, Claro. Pastor Yes. Y miren, ¿no? O sea, cómo la responsabilidad cae en la cabeza del hogar, ¿no? Nada, y siempre hay que rendir cuentas a Dios. En algún momento vamos a rendir cuentas a Dios y en algún momento nos va a llamar, ¿no? Para rendir esas cuentas. Bueno, acabamos con la siguiente. Así es. Gracias, Blanquita. Vamos con la siguiente ahora. Dice, Lo que dice Dios. Perfecto. A así ver. es. Vamos con la primera. Dice, el padre ha de ser cabeza de la familia, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Que dice Efesios 5:23. Aquí yo les ayudo leyendo Efesios 5:23. Y por ahí sí nos ayudan preparándose para el siguiente, que es Efesios 5:25 al 27. Por ahí sí nuestro líder Fermín nos ayuda. Ahí yo primero leo esta, que es el primer punto, y el segundo punto sí nos ayuda. Efesios 5:23, esta dice, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Sarita. Gracias. El líder Fermín, si nos ayuda con el segundo, por favor. Efesios 5:25 al 27. Dice, esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Gracias, muchas gracias. Bueno, me gusta porque ambos versículos, bueno, a mí me habla Dios de que el Padre es el que tiene que servir, ¿no? Así como Jesús sirvió, a veces pensamos que es al revés, ¿no? Pensamos que el líder o la cabeza es el que se le tiene que servir y todo, pero Jesús es el claro ejemplo y el modelo a seguir que tenemos, ¿no? Que Él sirvió a su iglesia. Así es. A ver, vamos con esta siguiente. El encargo del padre es ser rey, profeta y sacerdote. Acá normalmente la primera vez que leía esto, yo levantaba el pecho ahí, pero no me daba cuenta que el llamado real era poder servir. Y aquí el doctor Edwin Cole nos da una frase bastante clave para poder entender esto, ¿no? Estás calificado para liderar en la medida que estés dispuesto a servir. Y eso es en realidad el verdadero llamado, ¿no? Hemos visto diversos ejemplos en la Biblia, desde el caso de Salomón, desde el caso de David, reyes que toda la responsabilidad al final recaía sobre ellos, no ni sobre su ejército, ni sobre su equipo de trabajo, sobre ellos. Por ello hay una gran responsabilidad de poder hacerse cargo. Así es, y acá dice, por ejemplo, que el rey, si bien es cierto, gobierna, ¿no? Guía, ¿no? Con su servicio. Luego, cuando dice profeta, es porque habla de parte de Dios, ¿no? Yo creo que es quien imparte en el hogar, y en este caso en el curso de hijos, quien imparte a sus hijos palabras de bendición, ¿no? Que lo que les puedan decir va a ser una declaración. Si les dicen pues cosas buenas, va a tener su fruto, ¿no? Y viceversa también. Y sacerdote, que es que habla a Dios de parte de sus hijos, ¿no? O sea, exacto, es quien ora, el padre es quien ora por sus hijos, quien intercede por su familia. Y bueno, vamos a la siguiente, que dice, ser padre requiere hombría al máximo. Antes, dos puntos importantes de lo mencionado hace un momento. Dice, su familia descansa segura de que él está asumiendo sus responsabilidades. Cuando el padre está a cargo, la familia descansa, ¿no? Y podemos hacer tal vez un pequeño recuerdo cuando nosotros hemos sido hijos y ver cuando papá y mamá estaban súper dándose contacto físico, tal vez en casa, uno sentía esa seguridad, por más que no necesitabas decirle, oye, por si acaso tenemos provisión para todo el mes, todo el año, tenemos un trabajo estable. No, simplemente los hijos, solamente el hecho de poder ver a sus padres
con eso le daba una tranquilidad, ¿no? Y el segundo punto es, está dispuesto a ser el solucionador de los problemas sin culpar a su familia. Es lo más sencillo a veces, ¿no? Nosotros los hombres a veces queremos hacer responsable a otros de lo que nosotros muchas veces somos responsables. Así es. Sarita. Así es, ¿no? Y bueno, Dios habló a mi corazón de que lo pongamos, que lo llevemos a la práctica, ¿no? Que traigamos en nuestra mente, no sé, para los que son padres, ¿no? Y para los que no, que recordemos, ¿no? Cómo fue el ejemplo que nos dieron nuestros padres. Si fue un buen ejemplo, extraordinario, ¿no? Y si no, también podemos ver cuál fue el resultado, ¿no? Si es que no siguieron conforme Dios manda, digamos, ese rol, ¿no? Esa cabeza, se ven los frutos también, las consecuencias, ¿no? Y podemos ver para los que vamos a la casa del Padre, ver justamente lo que dice Henry, ¿no? Cuando ven un matrimonio fuerte, fortalecido, también ven el fruto, que es el hijo súper fortalecido, ¿no? Por ejemplo, no sé, los Parra, por ejemplo, que son una familia bastante cercana, vemos en su hijo un joven muy seguro, ¿no? Muy dispuesto a ponerse metas, objetivos, que nada lo para, ¿no? Igual al hijo de Fermín y Olguita, yo no lo conocía, pero la vez pasada que salió en la pantalla me acordé de él. Espectacular, ¿no? Sí, un súper carisma, ¿no? Y en la iglesia recuerdo que decía, ¿en qué sirvo, no? ¿En qué sirvo? ¿En qué ayudo? O una vez los conocimos en el hogar de niñas y también, ¿no? Buscando cómo sumar, cómo agregar valor. Uno Y eso es cuando bonito. iba, por ejemplo, a querer servir, preguntaba a 10 personas para recién empezar a hacer, pero cuando conocimos al hijo de Fermín y Olga de frente, ¿no? Ya, vamos a hacer por acá. Sí. Súper proactivo y tenía una seguridad para poder caminar, porque es eso lo que imparten los padres en el momento de hacerse responsable de cada una de las actividades. Amén, así es. Vamos al Y anterior. bueno, Acá, sí, ser padre requiere de hombría al máximo. se le regla en la paternidad que síganme a mí como yo sigo a Cristo. Tus hijos no siempre te escucharán, pero siempre te imitarán. Recuerde que usted no posee una familia, solo la administra, ¿no? Qué bueno saberlo y comprobarlo ahorita en la práctica, ¿no? Porque los hijos no se quedan para siempre. Ahorita yo veo que mi mamá ya prácticamente está sola, ¿no? Porque todas sus 5 hijas ya se han ido, y no porque se hayan casado, solamente me he casado yo, pero todas quieren hacer su vida y ya está sola, no es como que son prestados, pero el tiempo que Dios nos permita tener a los hijos, tenemos que, digamos, con lo que dice la palabra, administrarlo de la mejor manera en la que Dios nos encarga, ¿no? Y lo que dice acá de que no siempre te escucharán, pero sí te imitarán, hay el clásico ejemplo, ¿no? Que vienen a buscar al papá a cobrarle y el hijo dice mi papá que no está, ¿no? y es la verdad, ¿no? Los hijos al final van a actuar por como te ven y todos hemos hecho eso, ¿no? No sé, cuando hemos formado nuestras familias, yo a veces me sorprendo cómo imito tanto cosas que hacía mi mamá y a pesar de que no me parecían correctas, las hacía, pero porque se me quedó grabado, ¿no? Lo que vi, pero no hice caso a lo que me dijo, sino a lo que vi, ¿no? Y creo que nos pasa a todos. Así es. Aquí hay 11 puntos importantes que rápidamente lo vamos a poder pasar. En pantalla hemos puesto los dos más relevantes. Sin embargo, voy a mencionarlos para que cada uno también pueda hablarle Dios algo distinto y que también pueda compartirlo si se siente en confianza. Por ejemplo, guiar a la familia, el primer punto, guiar a la familia en justicia es la principal responsabilidad del hombre. 2, la acción más noble de un padre es darse a sí mismo y a sus hijos y a Dios. 3, guiar a sus hijos a establecer relaciones firmes con Dios y la familia le llevará a alcanzar el máximo desarrollo de su hombría. 4, si usted desea que su hijo sea después un buen padre, enséñele que primero debe ser un buen hijo. La regla de la paternidad es: síganme a mí como yo sigo a Cristo. 6, ningún hombre está exento de la ley de Dios. Número 7, mantenga las normas de su familia muy en alto. Una baja moralidad lleva a una alta mortalidad. 8, recuerde que usted no posee su familia, solo la administra. Y los 3 últimos puntos, que los tengo aquí, Sarita, si me ayudas a ver, dándole un check. Creo que se cerraron, a ver, un segundo. Aquí está. Ahora sí, aquí. Ya, los dos últimos dicen así. Usted está en capacidad de proveer a su familia intimidad, disciplina, amor y valor. Hay familias falsas que proveen lo mismo, las pandillas, sectas,
Si usted no le provee a sus hijos, ellos hallarán una falsa familia. Y ahí termina. En este momento, luego de haber leído pues, que el padre es un hombre al máximo, se requiere de un brillo al máximo, me hace mucho llamado porque en el colegio pues todos hemos visto casos, creo que es tanto de repente lo vemos actualmente con las personas que ya tienen hijos en escuela, o tal vez uno mismo cuando ha podido experimentar eso, ¿no? Pero en el colegio hemos visto que habían algunos alumnos que se portaban mal, ¿no? Y eran muy traviesos y se metían tal vez en cosas indebidas. Y cuando tú profundizabas un poco en esa relación de padre a hijo, te dabas cuenta el vacío tan grande que había del padre. O la misma forma de trato. Por ejemplo, yo aquí en donde nos hemos mudado junto a mi esposa recientemente, vi que un joven, un niño estaba rompiendo su juguete y estaba tratando mal a la gente. Y yo decía, pero ¿por qué ese niño tiene esa actitud? Y luego conocí al vecino, al padre, y pues tenía ese mismo trato. Y uno se da cuenta pues que ahí está el fruto, ¿no? Donde uno puede ver. También podemos ver casos en los cuales sorprende cómo un niño es muy educado, es súper respetuoso, bastante dedicado, tiene una vida ya bastante establecida, pero lo mismo pasa con el padre porque es un muy buen ejemplo. Así es, ese ejemplo. Y bueno, acá dice, ¿no? Padre ejemplar o padre mortífero. Un padre puede ser a la vez un papá ejemplar y un padre mortífero en el mismo hogar para diferentes hijos. Y bueno, da el ejemplo de David ahí, ¿no? Pero si vemos el ejemplo en nuestra vida diaria, depende del padre y también, como dice acá, de los hijos, ¿no? Porque todos los hijos son diferentes. A veces vemos, no sé, casos cercanos o también en varias prédicas le he escuchado que dicen, ¿no? Como un mismo padre alcohólico puede tener un hijo igual que el alcohólico, pero otro hijo que se crió en el mismo hogar, pues no toma ni una gota de alcohol porque se fue al otro extremo, ¿no? De que el alcohol es su superenemigo o algo así, ¿no? Entonces, Cuando mencionaba justo la historia de este padre que se dedicaba al alcohol y el hijo termina repitiendo, le preguntan al hijo, ¿no? Oye, ¿por qué tomas tanto? No es que mi padre tomó y, bueno, él hizo eso. Y cuando le preguntan al otro hijo que no toma absolutamente nada, es un hombre derecho, recto, ¿y por qué tú no tomas nada y te has vuelto un hombre tan dedicado? Bueno, porque mi padre tomó y yo decidí no hacerlo. Así es. exacto, ¿no? Entonces, igual, como dijo, bueno, como vimos hace un rato y como dijo Henry, en algún momento se va a rendir cuentas a Dios, ¿no? Y es mejor dar el mejor ejemplo y ser esos tres ejemplares, ¿no? Quería complementar un poco con la historia de Adonías, ¿no? Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Como David, su padre, nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía, Adonías se confabuló con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, y estos le dieron su apoyo. Básicamente aquí nos cuenta la historia que Adonías había querido tomar el reino por sí mismo, porque había un padre muy permisivo, por un lado, Sí. con Adonías, un hijo, pero también no fue lo mismo con otro hijo, que fue Salomón, ¿no? En este caso, Sí. fue un gran rey y tuvo un gran ejemplo, es más, honró a su padre desde el hecho de poder haber cumplido cada uno de las promesas que le había hecho Dios, pero vemos cómo puede ser un buen ejemplo, pero también puede ser puede ser un padre mortífero, ¿no? Y siento que es por cada etapa también, ¿no? De repente, yo como padre trato de educar a mis hijos en la medida en que yo me siento, ¿no? Si hoy día me siento bien, pues perfecto, este año me ha ido bien en el negocio, en el trabajo, así es que los trato súper bien. Y llega el otro hijo y ya, pero cuando ya llega el segundo hijo, ya, bueno, ahí la economía no estuvo tan bien, tuve una mala relación con mi esposa, entonces descargo todo esto y puedo ser en ambos casos ejemplar o mortífero. Por eso el llamado es a ser muy objetivos al momento de poder ser padre. Con todos los hijos, ¿no? Así es, Ejemplar con todos. con todos, ¿no? Y bueno, ya pasando, igual acá quería leer esto que dice, la forma más rápida de destruir a un niño es darle todo lo que quiere, ¿no? Y qué importante es saber eso. Bueno, el padre que yo quiero ser es quien ama incondicionalmente, en quien se puede confiar, quien consuela y apoya como refugio y como amigo. Como dijo Henry hace un rato, ¿no? Uno puede ver en los adolescentes o en los niños que hacen cosas indebidas, cómo detrás de eso hay una causa muy fuerte, ¿no?
Y tenemos, por ejemplo, muchas amistades que son profesores y siempre nos gusta escuchar un montón las historias, ¿no? Y nos contaban, no sé, que una niñita tenía una, digamos, desviación, ¿no? De confusión, de que estaba enamorada de su amiguita del mismo sexo, ¿no? Por ejemplo. Y detrás de eso, ¿no? La profesora cristiana ya profundizaba y era pues que, primero que no tenía a su papá, ¿no? Quien tenía era un padrastro y encima su padrastro le engañó a su mamá, ¿no? Entonces, siempre hay raíces para todo, ¿no? Y como dice acá, un verdadero padre se vuelve alguien que te apoya, ¿no? Que te consuela, que es tu refugio, que te ama incondicionalmente, en quien puedes confiar, ¿no? Muchas veces, no sé si todos, pero de niños no hemos dicho algo por temor, ¿no? Por miedo a algo. Y bueno, Dios nos manda acá a que seamos confiables, ¿no? Que tengamos misericordia, que tengamos dominio para poder guiar a esos hijos que Dios nos está prestando por algún tiempo, ¿no? Aquí hay una frase súper importante que dice, póngase siempre al lado de su hijo en público, enséñele después si ha cometido un error o violado algún principio. Muchas veces nosotros también en nuestro llamado de haber visto lo malo, ¿no? En nuestro caso, nuestra familia tiene recién 6 años en la iglesia. Digo recién porque a veces sentimos, y lo digo personalmente, a veces uno puede sentir que ya lo sabe absolutamente todo. Sin embargo, Dios nos llama también a poder hacer una reflexión de que esto es una constante, es un constante crecimiento. Y en ese sentido, uno tal vez cuando le toca educar a su hijo, pues cree que todas las cosas tienen que hacerse bien. Y cuando ya llega un error, pues simplemente le reclamamos delante de otras personas, herimos su identidad, lo confundimos en cuanto a ser o buscar la perfección en él, cuando no nos damos cuenta que también Dios nos perdonó a nosotros cada cosa que tal vez hicimos o nos confundimos o nos equivocamos y hasta ahora mismo. Pero el llamado es ese, ¿no? Que siempre que tengamos que hacerles reconocer algo, sea pues en privado, si tal vez ya ha cometido algún error. Y si tenemos que felicitarlo, siempre hacerlo en público. Sarita. Así es. Importante es en el liderazgo hacer eso, ¿no? Y bueno, acá habla algo súper importante que me llamó mucho la atención, que es la ausencia del padre y la presencia de la madre, ¿no? Dice, si usted es viuda, divorciada o abandonada por el padre de sus hijos, Dios le ayudará a cubrir las necesidades de sus hijos de la mejor manera. Bueno, yo quería profundizar en esto porque sí hemos visto algunos casos, uno súper conocido que todos conocemos de repente a Marcos Witt. Marcos Witt fue padrino de un proyecto que nosotros estamos, ¿no? Y él contó una vez de que él cuando era bebé, ¿no? Bueno, 1 año, 2 añitos, falleció su papá biológico, ¿no? Pero su mamá fue tan pegada a Dios, ¿no? Era una mujer de Dios que ella se pudo volver a casar, ¿no? Y él contaba que su papá, bueno, su padrastro, fue como su padre, dice, ¿no? Fue como su padre totalmente, le inculcó, también era un hombre de Dios y qué bonito es ver eso, que alguien así, como dice acá, no sé si sea divorciada, viuda, separada o lo que sea, si es que uno sigue en los caminos del Señor, Dios también va a cubrir y va a suplir esa necesidad, ¿no? Para el hijo y para ella. Esto me hace reflexionar también, en lo personal, ayer estábamos comiendo comida rápida cerca por La Molina, por ahí, y justo los dos, yo con mi esposa estábamos comiendo ahí, decidimos comer solamente un plato nada más para no exagerar. Terminamos de pagar todo esto, pero a la izquierda vi que estaba una mamá con su hijo. En ese momento no me había puesto a pensar si tal vez no tenía al padre cerca o si tal vez era una mamá soltera. Justo en este momento me pongo a pensar en esa magnitud, pero yo vi que el niño le hacía mucho caso a su mamá, creo que vendían caramelos, le hacía mucho caso, ya mamá, vamos para acá, sí, y muy obediente el niño. Entonces a mí llamó mucho la atención en lo personal y yo le dije, oye Sara, ¿podemos invitarle una hamburguesa o algo para comer al niño? Sí, ya, perfecto, vamos a hacerlo. Y compramos, no elementos se fueron para otro lado, estuvimos como que 10 minutos queriendo ubicarlos, compramos un poco de unas bebidas y otro para poder dársela. Y lo que al final nació en ese momento en mi corazón de decirle al niño es, oye, de verdad, te felicito, Dios te va a bendecir como ahora lo está haciendo. Qué gusto que seas un hijo obediente a tu mami, ámala un montón y sobre todo, síguelo obedeciendo porque eso trae mucha bendición. Y nos fuimos. Pero mira, ¿cómo me puedo poner a pensar en este momento? No sé si ese niño tal vez no vivía con sus padres, pero cómo Dios puede mover tal vez a personas que podemos ser usados, cualquiera de nosotros en algún momento para poder servir, ¿no? Y suplir esas necesidades que tal vez
tiene una familia. Amén, así es. Y bueno, qué lindo eso, ¿no? Qué lindo eso porque Dios usa a las personas, ¿no? Y a veces pone cosas en nuestro corazón, deseos en nuestro corazón, y tenemos que obedecer a Dios, ¿no? Porque Él también sorprende. Y bueno, ya de ahí les contaremos cómo Dios nos sorprendió. Pero vamos por el segundo, porque ya está. Si el padre no está, enseña a sus hijos a mirar a su Dios como el padre por excelencia. El ejemplo, ¿no? Así es, ¿no? Por ejemplo, yo comentaba con algunas amigas de la casa del padre, que al igual que yo tuvieron esta ausencia, ¿no? De padre. Y en serio que es maravilloso cómo ver de esa manera, ¿no? A Dios como el padre por excelencia, llena mucho, ¿no? Llena y sobre todo bendice porque uno puede ya hacer las cosas correctas como Dios manda y no desviarse buscando esa paternidad en el mundo, ¿no? Y la tercera, ore por los hombres maduros y piadosos en su iglesia para que puedan ser modelos de paternidad para sus hijos, ¿no? Yo creo que la casa del padre es el mejor lugar porque enseña de familia, no creo que no hay mejor lugar para poder llevar a los que tengan hijos, ¿no? A que vean modelos grandes de buenos padres, porque en el mundo abundan los malos ejemplos. Una vez contó pastor sobre cómo él subía el estándar para sus hijas, ¿no? Él contaba, por ejemplo, que siempre le daba el mejor regalo de cumpleaños a su hija, le llevaba flores, con el motivo de ¿qué? De subir el estándar, de que un hombre, pues, no solamente por querer cortejar, tiene que mostrarte una señal de afecto, un regalo, sino al contrario, solamente porque yo soy tu padre, yo te amo, te doy esta rosa y te bendigo, ¿no? Y qué lindo porque al final esa niña o esa hija cuando crece, dice, oye, esto ya me lo han dado, ya me han dado amor, ya me han dado regalos, no hay algo que me sorprenda, tiene que ser algo distinto, algo como mi padre, ¿no? Qué lindo, de verdad. Maravilloso. Vamos a poner en práctica pronto. Dice, hombres que sueñan, trabajan y estudian. Si usted desea ser buen padre, entonces tiene su gran lucha y desafío de la vida, mantener un balance entre el trabajo y el hogar. El balance es la clave de la vida. El balance es la clave de la vida. Probablemente usted tiene la necesidad y el deseo de participar más en la crianza de sus hijos. Sin embargo, el estado de la economía lo está forzando a dedicar más tiempo para suplir las necesidades materiales de la familia. No se resigne a esta forma de vida. Por el contrario, pídale a Dios que le dé la salida y que Él multiplicará sus fuerzas y le dará sabiduría. Aquí hay una pequeña oración, Sarita, si nos ayudas. Sí, esta oración es maravillosa. Dice, Señor, estoy a punto de comenzar el trabajo más importante del día. Dame fuerza, sabiduría e inteligencia para amar y servir a mi familia. Gracias, amén. Y la verdad es que Dios mueve las cosas, ¿no? Mueve las cosas cuando necesitamos darle tiempo a lo importante, ¿no? En este caso, para los que tienen hijos, no descuiden eso, ¿no? Porque también se puede ver el ejemplo de muchos padres ausentes por el trabajo, ¿no? Que se van a provincia de repente a trabajar y no tienen ese tiempo de calidad, ¿no? Pensando que solamente es la necesidad, digamos, económica para proveer, ¿no? Y eso yo lo he visto en mis hermanas, ¿no? Cuando somos de distintos papás, pero mis dos hermanas que me siguen, su papá nunca estuvo con ellas, ¿no? Y puedo ver también el vacío que les dejó. Ellas sí lo conocieron, pero lo tuvieron ausente. Y también no tienen retos de identidad, retos de seguridad sobre todo. Entonces sí deja marca. Y como dice esta oración, me parece increíble que dice, voy a comenzar el trabajo más importante del día, ¿no? Que es el de ser papá. Con mucho acierto. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias, Henry. Gracias, Sarita. Hasta el domingo, con el favor de Dios. Chao. Ya nos vemos. Ay, Que Dios les bendiga. Gracias. Nos Gracias por vemos. todo, chicos. Buenas noches. Hasta luego. Bendiciones. Buenas noches.